Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Michel Rey y quiero volver a darle la bienvenida a esta primera semana de nuestro curso de vía aérea. Gracias otra vez por estar con nosotros y acompañarnos a lo largo de estas 8 semanas, donde vamos a compartir con ustedes elementos que nos van a ayudar al manejo de la vía aérea del paciente en el servicio de urgencia. En este segundo video voy a darles alternativas para ventilar a un paciente. Y la ventilación del paciente puede ser algo de vida o muerte. Puede ser la asistencia que nosotros podamos darle a la ventilación de un paciente puede marcar la diferencia. Y como especialistas o trabajadores en un servicio de urgencia, tenemos que ser conocedores y expertos en las diferentes alternativas que tenemos hoy en día para manejar la ventilación. Como les había dicho en el primer video, hay pocas cosas que desordenan tanto como un paciente que llega ahogándose a tu servicio de urgencia. Es un paciente que la está pasando pésimo. Es un paciente que quiero que imaginen, porque estoy seguro que todos lo han visto, que no solamente está ansioso él, sino que pone nervioso a todo el equipo de trabajo, incluyendo a ti. Y uno de los problemas que trae esto es que hace que se te olvide tu entrenamiento. Y un tips o un consejo a la hora de enfrentar a estos pacientes y evitar que su ansiedad sea traspasada hacia ti y hacia tu personal es simplifica al paciente. ¿Qué significa simplificarlo? Significa que te hagas una pregunta, que ojo, no significa que no necesitas conocimiento, pero recuerda una sola pregunta. Es, ¿qué necesita este paciente? ¿Y qué necesita este paciente? Es ventilar, oxigenar o ambas. Esto significa que yo puedo necesitar solamente aumentar su fracción inspirada de oxígeno o que llegue oxígeno a su unidad de intercambio alveolar, o efectivamente necesito que la ventilación de este paciente sea mejor. Por lo tanto, primero tenemos que definir, ya que este es el video de ventilación, qué cosa es ventilar. Y ventilar, ventilador, movimiento, flujo, es eso. Es flujo del aire desde el exterior hacia el alveolo y del alveolo al exterior. Por lo tanto, cada vez que piensen en ventilar o cada vez que alguien le pida qué alternativas de ventilación vamos a darle, o que piense que nuestro paciente lo que requiere es una asistencia ventilatoria, piensen en flujo, piensen en movimiento de aire. Y flujo de aire que va a garantizar qué cosa, la entrada del oxígeno al alveolo y la salida del CO2 al exterior. Hay elementos que van a depender o que van a efectivamente alterar la ventilación. Uno, y es uno de los más simples, de hecho es el primero en la evaluación primaria, es la permeabilidad de la vía aérea. Si hay una vía aérea que está obstruida, de todas maneras no va a haber un flujo, no va a haber movimiento tanto de un lado como del otro. Y en esto podemos ver patologías como el epilotitis, tumorales, sobre todo en epilotis igual o vía aérea superior. También podemos ver esto en pacientes hepóticos, pacientes asmáticos. Los hepóticos son pacientes bastante frecuentes, sobre todo en la época de invierno, y son pacientes que van a estar con una obstrucción y la permeabilidad de su vía aérea inferior va a estar alterada. Por lo tanto, es el primer elemento y es re importante ver qué es lo que está sucediendo con el paciente. Lo otro es la musculatura, pues efectivamente para que haya flujo necesitamos un fuelle y este fuelle está dado por la musculatura, diafragma o músculos accesorios. Existen enfermedades que pueden producir una falla de la musculatura, como por ejemplo es el síndrome de Guillain-Barré, en donde efectivamente el diafragma puede provocar una parálisis parcial o total del mismo y se puede afectar la ventilación del paciente. La musculatura también puede fatigarse, como es el caso de un paciente obstruido por mucho rato, un paciente hepático obstruido por mucho rato puede efectivamente estar fatigado y eso hace que el paciente no sea capaz de lograr un buen flujo de aire, una buena ventilación. Y por último, y no menos importante, está el centro respiratorio. El centro respiratorio normalmente o fisiológicamente se encarga de mantener la frecuencia en rangos que tú necesites para realizar tu metabolismo. En patologías se encarga incluso de compensarlas, en acidosis o en alcalosis trata de compensar esta frecuencia respiratoria. Pero existen elementos que pueden alterar el centro respiratorio, como por ejemplo en la intoxicación, en intoxicaciones por benzodiazepina, en intoxicaciones o pacientes también que tengan aumentada la concentración o sean retenedores de CO2. Una encefalopatía hipercárbica también aumenta, disminuye, disculpen, la ventilación. Por lo tanto, ¿por qué? Porque altera el centro respiratorio. Por lo tanto, ojo con el centro respiratorio también. El centro respiratorio también va a definir qué alternativas nosotros tenemos para asistir
la ventilación del paciente. Porque un paciente que todavía tiene centro respiratorio se pueden hacer cosas sin llegar a la ventilación mecánica ni invasiva. Pero un paciente que su centro respiratorio en estos momentos no responde por cualquier patología, es un paciente que rara vez va a actuar bien una alternativa no invasiva de ventilación. Uno de los problemas que teníamos antes a la hora de asistir a la ventilación era que teníamos pocas alternativas. Y el paciente que no actuaba bien después que lo oxigenábamos y después que lo ayudábamos desde el punto de vista kinésico, era un paciente que se fatigaba y caía a tubo. Actualmente existen varias estructuras o varios elementos que nos permiten asistir la vía aérea. Y desde el punto de vista de la clasificación de los mismos podemos dividirlo en tres partes. En estimular al paciente, en asistir la ventilación, siempre y cuando él mantenga algunos elementos como el centro respiratorio, y controlarla, cuando yo me hago cargo absolutamente de la respiración. Como todo poder, involucra una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque no solamente me voy a hacer cargo de que mueva aire, sino de la cantidad que va a mover, de la frecuencia en que lo va a hacer, de la fracción inspirada de oxígeno, y si eso efectivamente, con respecto a la patología, está compensando desde el punto de vista de ácido-base. Por lo tanto, a la hora de ventilar un paciente de forma controlada, donde tú vas a controlar toda la respiración, tenga en cuenta que lo que están controlando y lo que tienen en su mano es una función vital. Por lo tanto, no es a mirarlo tan simple y es algo que hay que estar evaluando siempre. No vamos a ahondar mucho en tema de ventilación mecánica invasiva en este video, pero quería dejárselos por ahí para que empezara a sonarles. Estimular. Y estimular parece simple, parece incluso como de algo que es que, pero ¿cómo se le ocurre que lo que voy a estar despertándole? Pues sí, existen pacientes, por ejemplo, los pacientes con SAOS, que llegan con una encefalopatía por CO2 alto, en que tú puedes combinar esta terapia con terapias de asistencia ventilatoria y puedes lograr, estimulando al paciente, lograr que este paciente despierte y pueda movilizar. Por lo tanto, no lo miren a mal, no lo vean como algo simplista, sino que es algo que puede salvarlos y sobre todo que es algo que puede evitar que tu paciente vaya a requerir un servicio o un recurso tan limitado para nosotros como es el recurso de UCI con una ventilación mecánica invasiva. En segundo lugar están los métodos de asistencia. En los métodos de asistencia, efectivamente, tú lo que vas a tratar es de ayudar a la ventilación del paciente. En primer lugar, o lo más simple que tenemos para asistirlo, es la mascarilla, la bolsa mascarilla, o el popularmente conocido como AMBU. Tiene una capacidad en esa bolsa gigante que ven, que es una bolsa que tú la aprietas y vuelve a su posición original, hasta de 1474 ml, o sea, 1,5 litros prácticamente, en dependencia del fabricante, y por supuesto los pediátricos tienen menos, pero hasta 1,5 litros puedes tú, ventilar a un paciente, o sea, darle un paciente. Por supuesto haciendo un sello donde involucra la nariz y la boca y esto sea sellado y tú puedas hacer esto. El problema que tiene el AMBU como asistencia ventilatoria es que es bien difícil hacerlo a un paciente despierto. ¿Por qué? Porque el paciente está desesperado y cuando tú le colocas esto con un sello lo haces incomodar más. Por lo tanto, es muy raro que el paciente vaya a cooperar contigo. En frecuencias altas es muy difícil, sobre todo, acoplarte tú a la frecuencia del paciente. Y cuando tratas de darle una frecuencia distinta, menor o mayor, lo único que haces es efectivamente desacoplar al paciente y el paciente le va a ir peor. O sea, va a ser un fallo en esta asistencia ventilatoria. Y otra cosa es que cuando tienes un centro respiratorio que esté indemne, de todas maneras, esto puede alterarte, sobre todo si anteriormente tienes frecuencias muy elevadas. Por lo tanto, el AMBU no lo desechen sobre todo en pacientes, por ejemplo, intoxicados con algún tipo con alguna benzodiazepina o algo que sea un depresor del sistema nervioso que puede efectivamente disminuir la reactividad del centro respiratorio, donde tú puedes asistirlo con el ventilador, con la bolsa mascarilla. No lo véanlo como una herramienta simple de asistencia ventilatoria y que te puede salvar de muchos problemas. Sobre todo, por ejemplo, cuando estás haciendo un procedimiento de pseudoanalgesia, en el cual quizás el paciente hace una hipoventilación transitoria, estás usando propofol o etomidato, y puedes asistirlo
perfectamente hasta que el paciente, la dosis del medicamento salga de su sistema. Por lo tanto, es un buen aparato para asistir a la ventilación, pero tienes que tener en cuenta y tienes que conocer cuándo sí puedes usarlo, cuándo va a ser un estorbo y cuándo nunca deberías ni pensarlo. Y este aparatito y caballero que sale en la foto es un kinesiólogo que es colaborador nuestro, que es Alfredo Castañeda, y es una de las personas que trabajan con nuestro equipo, y él insiste con salir con esta foto. Y realmente este aparato es un aparato que cambió las reglas del juego en el servicio de urgencia y sobre todo en la parte de la ventilación. ¿Qué es la ventilación mecánica no invasiva? Es los dispositivos de ventilación mecánica no invasiva, que pueden ser biniveladas o presión continua, CPAP o BiPAP. Y esto es algo que debería estar en todos los servicios de urgencia. ¿Por qué? Porque disminuye la tasa de pacientes que necesitan ventilación invasiva y tasa de pacientes que vean aire intensivo en muchas patologías. No sirve para todo, como siempre, porque no existe un anillo medicina que sirva para todos, pero efectivamente es nuestro deber conocer cómo usarlo y sobre todo para qué usarlo. Como lo había dicho, este aparato lo único que hace es dar presión positiva y lo hace continuo o binivelado. Continuo, que es la modalidad CPAP, sus siglas en inglés, o binivelado, que es la modalidad BiPAP. El continuo es una presión positiva, es una presión que va a ser fija tanto en la inspiración como en la expiración, lo cual va a ayudar a movilizar un poco o a mejorar la ventilación, pero sobre todo va a ayudarte también a reclutar alvéolos porque va a funcionar como el PIP, que es la presión al final de la expiración, y habíamos visto en el video anterior. La ventilación no invasiva binivelada o BiPAP, que BiPAP es un nombre comercial, lo que es desde el punto de vista ventilatorio es un PIP más presión de soporte. Y esto es súper importante. ¿En qué sentido? En el primero, el de la izquierda, la presión de soporte. Y la presión de soporte es una asistencia que tú le das a la ventilación. No es más que la diferencia entre la presión inspirada que tú le das al equipo y la presión al final de la expiración. Esa presión de soporte hace el trabajo de disminuir la fuerza que tienen que hacer los músculos para movilizar aire. Por lo tanto, la presión de soporte lo que va a hacer que el paciente pueda ser capaz con su musculatura, con su centro respiratorio, de movilizar mayor cantidad de aire, tanto dentro como fuera. Por lo tanto, presión de soporte es igual a ventilar. Cuando yo quiero usar ventilación mecánica no invasiva en modalidad BiPAP para ventilar a un paciente, tengo que pesar en soporte, porque eso es lo que va a garantizar que nuestro paciente tenga que hacer menos esfuerzo ventilatorio para mover mayor cantidad de volumen de aire. Por lo tanto, presión de soporte es igual a ventilar. PIP era igual a oxigenar, presión de soporte es igual a ventilar. ¿Cómo sé si la presión de soporte es adecuada? Pues lo monitoreo como con el volumen corriente. Yo estoy dándole una presión de soporte de 10 y después le doy una soporte de 15 y voy viendo cómo mi paciente va movilizando. ¿Cuál es el volumen corriente que persigo? Pues depende del paciente. Si yo lo que quiero es barrer CO2, porque mi paciente está hipoventilando, porque es un caballero hepótico retenedor, pues mientras más volumen de aire mueva, más barrido de CO2 tengo. Por lo tanto, la monitorización o cuánto soporte es el adecuado la va a decir el paciente. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Viendo el volumen que mueve. Otra cosa y un error muy frecuente es tratar de efectivamente ajustar la frecuencia respiratoria. Y la diferencia de la ventilación mecánica no invasiva con la invasiva es es una de estas. El centro respiratorio de este paciente existe y está dando un gatillo de frecuencia ventilatoria. Por lo tanto, tratar de poner una frecuencia ventilatoria superior, lo único que va a hacer es desacoplar al paciente de la terapia y aumenta la tasa de fallo en la terapia. La frecuencia ventilatoria la define el paciente. Mi opinión al respecto de la frecuencia ventilatoria en el no invasivo es tratar de disminuirla lo máximo. Sobre todo si el paciente puede caer en apnea. Pero este paciente nunca debe estar fuera de tu alero y tú tienes que estar monitorizando esta terapia. Por lo tanto, incluso no te dejan ponerla en cero, pero sí ponerla lo menos posible. ¿Por qué? Porque en esta modalidad tú no estás controlando, tú estás asistiendo, tú estás haciendo que el paciente tenga una presión que le permita a su musculatura hacer menos esfuerzo para movilizar aire. Por lo tanto, tu frecuencia la define él. Y por último está el método de controlar, que es la ventilación mecánica invasiva, en donde tú vas a efectivamente bloquear todo
y tú te vas a hacer cargo de todo, tanto del volumen como presión, en dependencia de cómo vas a setear tu ventilación, pues puede ser ciclada por volumen o ciclada por presión. Tú vas a determinar la frecuencia, tú vas a determinar la FiO2, tú vas a determinar el PIP que necesita el paciente. Por lo tanto, ojo, que si no monitoreas esto de forma continua, tu paciente efectivamente puede estar acidótico o puede estar alcalótico y le puedes estar haciendo daño. Ojo que esto muchas veces es la solución para algunos servicios. Lo intubo y lo saco de acá. Ojo que esto es una gran responsabilidad, y vuelvo a insistir con esto. Una vez que tú controlas esto, estás controlando una función vital. Por lo tanto, no existe paciente que se paró porque, menos mal que lo intubé porque se paró, cuando decidiste intubarlo porque estaba con mala frecuencia ventilatoria o con mala mecánica, y el paciente se paró porque lo mataste. O sea, lo matamos. ¿Qué significa esto? Que no logramos con la ventilación suplir lo que requería este paciente. Así que ojo con esto y ojo con verlo como tan fácil como ponerle un tubo. Cualquiera puede colocarle un tubo por las cuerdas vocales. Es importante saber por qué lo estás haciendo y cuál es tu objetivo. Por lo tanto, recuerden, a la hora de las asistencias, a la hora de pensar en las alternativas ventilatorias, piensen en estos 3 grandes grupos. Piensen en estimular, piensen en asistir, que puede ser con la bolsa mascarilla o puede ser efectivamente con la ventilación mecánica invasiva. Y por último, en controlar, donde tú estás controlando una función vital con toda la responsabilidad que esto acarrea. Muchas gracias por estar con nosotros, espero que les haya sido de utilidad. Vamos a hacer ejercicios, esto es el inicio, vamos a hacer hartas actividades por Slack y vamos a mantenernos en contacto. Nos vemos en la próxima semana, chao.